la definición de la inteligencia artificial de radiología dice, si ustedes entran a Wikipedia, dice que es una especialidad de la medicina humana que utiliza imágenes para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Esa es la definición básica. Existe también la radiología veterinaria, porque esta que vamos a entrar es la radiología humana, ¿no? No es la radiología veterinaria ni es la radiología industrial, porque también hay otras ramas como son la radiología veterinaria, la industrial, y bueno, esas son otras ramas que yo no tengo la menor idea. En este tema vamos a hablar de la radiología humana, los principios básicos. Entonces, entre los objetivos vamos a intentar conocer los métodos diagnósticos utilizados por los imagenólogos para hacer diagnóstico y a veces para hacer tratamiento. Identificar la utilidad de cada uno en relación a cada patología individual, identificar principios físicos básicos de cada método diagnóstico. Estos son los métodos diagnósticos que utiliza el radiólogo. Los rayos X y los que no son rayos X. Los que producen rayos X, Doctor, radiación ionizante, y los que no. ¿Ah? doctor, no se está cambiando las presentaciones, está en la misma diapositiva que dice objetivos. Oh, yeah. Creo que Zoom es mejor que Met. Es un dolor de cabeza. Ay, a ver, otra vez vamos a intentar. Objetivos, ya hemos hablado de los objetivos. Los métodos diagnósticos que no producen radiación ionizante son la resonancia magnética y la ecografía. La ecografía basa la formación de la imagen en los ultrasonidos, que es un tipo de sonido que vamos a ver en su momento cómo son los principios físicos de los ultrasonidos. La resonancia magnética tampoco emite radiación ionizante. De hecho, es un imán, es un campo magnético poderoso al cual se le aplica radiofrecuencia. Entonces se utiliza radiofrecuencia y eh, eh, y se aplica un imán poderoso, o sea, eh, eh, el método diagnóstico perdón, el principio físico de la resonancia magnética se basa en la aplicación de radiofrecuencias a un imán. La fluoroscopía, las radiografías simples, las radiografías contrastadas, la tomografía, la mamografía, incluso la densitometría ósea, se basa en la producción de rayos X. Los rayos X son los que producen las imágenes, en todos esos. Por lo tanto, todos esos estudios que acabo de mencionar producen radiaciones ionizantes y por lo tanto son en cierta manera nocivos para la salud de las personas, de los seres vivos. Sin embargo, las dosis de radiaciones que se producen en estos estudios son muy bajas, son muy pequeñas, por lo tanto, estos estudios se realizan de manera relativamente segura por las dosis bajas que se producen. Sin embargo, la tomografía probablemente sea el estudio que más dosis de radiación ionizante produce de todas estas que hemos hablado y por lo tanto su uso se limita, digamos, al uso razonable de las radiaciones, o sea, a una serie de pautas que indican cuándo debe de usarse la tomografía y cuándo no. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de historia ahora en relación al inicio de la especialidad, cuando se descubrieron los rayos X.
hace más de 100 años, ahí está en noviembre del 1895, ese físico que apellida Röntgen, accidentalmente encontró eh, los rayos X, bueno, descubrió, vamos a decirlo así, porque en realidad habían otros físicos que estaban ya haciendo algún tipo de manipulación de tubos catódicos, que son de donde los primeros en producir rayos X. Esta persona manipuló estos tubos catódicos y sin querer tomó una radiografía, la primera radiografía, que es esa, la que ven ahí, que es la radiografía de su esposa, de la mano de su esposa, y gracias a ese descubrimiento es que recibió un premio Nobel el año en 1901. Esta es una de las de los dichos, digamos, más conocidos de esta persona. Dijo, he descubierto algo interesante, pero no sé si mis observaciones son correctas. Eh, Obviamente descubrió la manera de ver el interior de una persona sin necesidad de cortarla. Pues gracias a eso obtuvo ese premio en 1901. Para entender un poquito cómo se forman los rayos X o cómo funcionan los rayos X, uno tiene que saber algo de los espectros electromagnéticos, saber cómo viajan este tipo de energía, cómo viaja, cómo se mide y algunas características. Los rayos X, al igual que la luz, al igual que por ejemplo, que las ondas de radio, los microondas, los rayos gamma, todas estas energías, vamos a llamarlos así, porque son un tipo de energía, viajan en forma de ondas. Ahí arriba de esta fotito, si se fijan, se ven unas líneas, ¿no? Que tienen una forma de onda. Tienen una cresta y tienen un valle, tienen una cresta y tienen un valle, ¿no? En ese tipo de forma es que viaja el rayo X, al igual que todas las luces, la luz visible, los rayos gamma, qué sé yo, los microondas, las ondas de radio que nosotros escuchamos todos los días en nuestro auto o en tu casa, viajan en forma de ondas. Ahora, la longitud de esa onda o el tamaño de esa onda es la que va a definir qué tipo de onda va a ser, qué tipo de emisor de onda va a ser. Por ejemplo, las ondas de radio, de FM y de AM, que nosotros utilizamos, escuchamos en la radio, por ejemplo, tienen un tamaño de longitud de onda que puede llegar a ser del tamaño de un campo de fútbol, ¿no? Es grande, más de 100 metros puede tener la longitud de onda de una onda de radio. La onda, por ejemplo, de los rayos X, fíjense que tiene una longitud de onda de 10 a la menos 9. O sea, 10 ceros a la izquierda en relación al 1, ¿no? Al número 1, que sería, por ejemplo, el 1 sería aquí un radar, por ejemplo. Tiene una longitud de onda de 1 metro. Esto está medido en metros, está expresado en metros, ¿sí? O sea, 1 metro tiene más o menos la longitud de onda de un radar. El microondas es más chico, tiene 3 ceros menos. Y el rayo X tiene 9 ceros menos. Es súper chiquitito, es tan chiquitito, pero tan chiquitito, que supuestamente puede ingresar e interactuar con los átomos, con las uniones de los átomos, de los electrones. Entonces, por eso es que los rayos X son en cierta manera nocivos, porque pueden llegar al interior de una célula y cambiar la estructura del ADN por ese tamaño tan chiquitito. Pero gracias a ese tamaño tan chiquitito de la longitud de onda, es que también puede ingresar y tomar una imagen del interior del cuerpo. ¿Sí? Ahora, fíjense, esto es esto es perdón, las escalas de onda, de colores visibles, de la luz visible que el ser humano puede ver. Todo esto es la luz visible. Fíjense que tiene 6 ceros por detrás del 1. O sea, una millonésima parte de 1 metro, ¿no?
En este espectro, por ejemplo, hablamos ya de nanómetros, 400 nanómetros, 500 nanómetros, 600, 700 nanómetros. La luz roja, por ejemplo, tiene una longitud de onda de 700 nanómetros. La luz azul tiene 400 nanómetros, ¿no? Fíjense que el rayo X es más chiquitito que esto, más chiquitito todavía. Es por eso que puede ingresar al interior de la célula y producir cambios, ¿sí? Y más allá, más chiquitito todavía que los rayos X, más nocivos que los rayos X, son los rayos gamma. Estos rayos gamma, fíjense que tienen 10 a la menos 12, 10 a la menos 13 de metro de la longitud de onda. Son súper chiquititos y se usan, por ejemplo, para hacer radioterapia. Las personas que tienen cáncer y que van a recibir radioterapia utilizan rayos gamma y son súper nocivos. Estos sí son súper nocivos porque pueden producir efectos sobre los tejidos, ¿no? Por ejemplo, quemaduras. De hecho, esto se modula para hacer la radioterapia, los productores de rayos gamma. Y son los equipos que producen los rayos gamma, por ejemplo, son los equipos de radioterapia, los aceleradores lineales. Y los equipos de rayos X, el tomógrafo, el mamógrafo, el densitómetro, pues están aquí en los equipos de rayos X, ¿no? Muy bien. Vamos a un poquito ahora avanzar hablando de un poquito qué es la ionización. A ver, aquí vamos a tener un ejemplo que yo creo que todo el mundo sabe porque en el colegio hemos llevado la estructura de un átomo, ¿no? En la parte central tenemos un núcleo, en el núcleo tenemos una serie de neutrones y protones que tienen la carga positiva y unos electrones que tienen carga negativa y que los electrones están en la parte externa del átomo dando vueltas o girando alrededor del núcleo, ¿no? El rayo X es un fotón, es una energía que va a gran velocidad. Todas estas, bueno, me olvidé decirles, la característica de todas estas es que van a la velocidad de la luz. Toditas estas, los rayos X, los microondas, la radio, todas estas van a la misma velocidad, van a la velocidad de la luz. Pero lo que los diferencia son la longitud de onda que tienen. Sí, eso es lo que me olvidé decirles. Pero la Entonces, radio no va. un rayo X al atravesar un átomo tiene una longitud de onda tan chiquita que puede romper, por ejemplo, una unión disulfuro del ADN, por ejemplo. Y por ese motivo es que se puede producir un efecto no deseado, un efecto nocivo en la salud de una persona. ¿Y qué es la ionización? La ionización es el producir una carga en un átomo que previamente no tenía carga. Por ejemplo, en el caso de los rayos X, la radiación llega al electrón y lo bota de su órbita, lo saca de su órbita al llegar esa radiación y al quedar un electrón menos en este átomo queda cargado en forma negativa, ¿no? Entonces, eso se llama ionizar, el sacar un electrón y producir una carga, quedar ionizado o quedar cargado en forma negativamente ese átomo. Eso es la ionización. Entonces, esa es la base por la que se llama radiaciones ionizantes. Los rayos X son radiaciones ionizantes. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que los rayos X pueden producir una ionización en un átomo, en una serie de átomos, pero la dosis, todo influye en la dosis de radiación, ¿no? O sea, una dosis pequeña, pues probablemente va a producir un efecto en algo muy pequeño, pero una dosis mayor, una dosis grande por ejemplo, de los rayos gamma, o una dosis muy alta de rayos X puede producir ya en más lugares, en varios lugares, alteración de esto, porque el mismo cuerpo tiene maneras digamos, de curar o ¿cómo se llamaría? ¿Cuál es el término? De reparar ese daño, ¿no? Hay un sistema de reparación de ese daño, pero cuando son demasiados,
ya el cuerpo humano no tiene tiempo de hacer esa reparación y se produce una alteración un efecto nocivo directo en la persona. Por ejemplo, cuando se ha tenido una dosis grande de radiación, por ejemplo, en rayos gamma, cuando se lanzaron las bombas atómicas, las personas, ese momento, muchas murieron en ese momento, pero muchas murieron a las horas de haber realizado la exposición debido a la esfacelación de sus mucosas, a la lesión aguda, digamos, por múltiples alteraciones en las células, en la mucosa del tubo digestivo, por ejemplo, y han tenido sangrados, ya sea por tubo digestivo, por la vía aérea, esto por la dosis altísima en forma aguda, digamos, en el cuerpo de estas personas. No quiere decir, la dosis bueno, la radiación que se recibe no se acumula. O sea, las radiaciones ionizantes que llegan a un cuerpo no se estancan, no se quedan ahí, no se acumulan, sino que se produce un daño ese momento y se produjo ese daño. No hay una acumulación, digamos que me ha acumulado mucho. No, eso es falso. Es la dosis de radiación que se da en un cuerpo determinado, se produce en un momento y ya no hay vuelta atrás. No hay acumulación, digamos, ¿no? Entonces, el tubo de rayos X de un equipo, ya sea tomógrafo o equipo de rayos X, consta de un tubo al vacío que está rodeado por un elemento de cristal. Es muy parecido al bulbo del foco que utilizamos todos los días en nuestros domicilios. En uno de los extremos tenemos este tubo tiene la característica que está al vacío, ¿no? Que es un tubo al vacío en cuyo interior tenemos un elemento metálico que está hecho de tungsteno. Tenemos un polo negativo que se llama cátodo, y un polo positivo que se llama ánodo. Entonces, el ánodo es rotatorio, rota, y el cátodo se calienta, se le aplica electricidad para que se caliente este elemento metálico de tungsteno, se calienta, al calentarse produce electrones como si fuera la luz visible que tenemos en nuestras casas. Estos electrones chocan con este ánodo que está girando, gira para que no se caliente un punto en específico, sino que para que choque con varios puntos y así se pueda disipar el calor que se produce. Entonces, al chocar estos electrones con este ánodo que también es de tungsteno y que está girando, se produce los rayos X. Al chocar con mucha fuerza, se producen los rayos X. Los rayos X es igual que que la luz visible, se dispersa por todo lado, hacia todas las direcciones, pero al ser este tubo de cristal cerrado en otro tubo de metal, o carcasa que también se llama, los rayos X no salen, excepto por un lugar que se llama ventana. Por esta ventana es que los rayos X sí se pueden salir y uno puede dirigir los rayos X llamados, en este caso los que salen por esta ventana, haz primario, salen, y esta ventana uno puede cerrarla o abrirla de acuerdo a las necesidades que tiene, gracias a un aparato un diafragma de plomo que se llama colimador. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo mismo, el ánodo, el cátodo, y el ánodo es rotatorio, el cátodo, aquí está el alambrito de tungsteno, que al calentarse, al ponerse electricidad, produce electrones de alta velocidad que chocan con este ánodo rotatorio. Al chocar se producen los rayos X por todo lado, pero por la ventana sale. Y podemos tomar una radiografía, por ejemplo, de un pie, ¿no? Los rayos X atraviesan el cuerpo de esta persona y graban o se imprimen en una película o un cassette que se encuentra debajo del cuerpo de esta persona, ¿no? Entonces, aquí tenemos un colimador que puede abrir para
puede abrirse para que salga más radiación y pueda tomarse una parte del cuerpo más grande de la persona, o puede cerrarse para que se tome una parte pequeña de la persona. Muy bien, tenemos equipos de rayos X estacionarios como este, o móviles como este, perdón, o basculantes como este. Por ejemplo, este es estacionario, una persona se acuesta acá en esta mesa del equipo. Esta mesa se mueve de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, pero no bascula, no se pone vertical, horizontal, semivertical, digamos, ¿no? Entonces, hay otras que sí pueden hacer con un telecomando, un comando que uno puede girar para pulsar algunos botones para que esto se ponga vertical o se ponga horizontal o se ponga en forma oblicua para poder tomar radiografías en esas posiciones. También el equipo de rayos X, bueno, el tubo de rayos X siempre está acá en la parte superior y la radiación va de arriba hacia abajo y el cassette se encuentra generalmente debajo de esta mesa. También tenemos un portacassettes que se encuentra en la pared, fija en la pared, para tomar radiografías en personas que se necesita en bipedestación. Muy bien. También tenemos disponibilidad de equipos portátiles como este, que tiene rueditas y que puede girar, puede movilizarse hasta la cama donde se encuentra el paciente que se quiere tomar el estudio, ¿no? Entonces se dispone de una serie de equipos que pueden ser estáticos o rodables. Bueno, las características de un equipo de rayos X es que es de relativo bajo costo. Las características de los estudios de rayos X en realidad son considerados de relativo bajo costo, son bastante disponibles, están disponibles básicamente en todos los hospitales, clínicas, centros de salud, incluso en postas. Yo he encontrado en pueblos que están alejados, he visto que algunos de esas postitas tienen equipos de rayos X, por lo tanto es bastante disponible. Es relativamente rápido de realizar. Una radiografía de tórax, por ejemplo, que es la más común, se puede realizar en 3 a 4 minutos. Es muy bueno para delimitar estructuras óseas, es para delimitar estructuras o para identificar estructuras calcificadas y para observar aire, pero es malo para delimitar estructuras de densidad intermedia, como son el agua o las partes blandas. Bueno, los términos, el léxico que se utiliza para hablar de una imagen que es oscura es radiolúcido. Todo lo que se vea oscuro en rayos X se llama radiolúcido y todo lo que lo que sea blanco o sea eh, que tenga brillantez se llama radiopaco. Si se fijan, todo lo que sea duro, todo lo que sea difícil de penetrar, como el hueso o como el metal, se va a llamar radiopaco, ¿no? Va a ser blanco. Y todo lo que sea fácil de penetrar, como por ejemplo el aire o la grasa, esta línea es grasa, o esto es aire, se va a ver oscuro y se va a llamar radiolúcido, ¿sí? Entonces, en esta parte es que tenemos que hablar de las 5 densidades radiológicas básicas que siempre les comento a mis estudiantes de prácticas que tienen que memorizar. Desde la más densa, que es el metal, hasta la menos densa, que es el aire. Esas son las 5 densidades radiológicas básicas. El metal, el hueso, el tejido blando o agua también. La tercera densidad se puede denominar agua o tejido blando, y la siguiente densidad, la cuarta, correspondería a la grasa, y la quinta, la menos densa, el aire. Esas son las 5 densidades radiológicas básicas, y como se dan cuenta, en la escala de grises, de lo más blanco a lo más negro, siguen en un orden, ¿verdad? Lo más denso sería el metal y lo menos denso el aire. En una radiografía de tórax, por ejemplo, que es muy buena. ¿Por qué la radiografía de tórax es la más solicitada en cualquier hospital, en cualquier clínica? Es porque el aire que hay en los pulmones y la densidad agua que hay en el mediastino le da un contraste exquisito, y gracias a este contraste es que se ve claramente las estructuras del mediastino,
y las estructuras aéreas del pulmón. En este caso, por ejemplo, el corazón, podemos ver la silueta cardíaca, podemos ver la silueta del borde izquierdo del corazón, la silueta del arco de la aorta, podemos ver la vascularidad de los pulmones, gracias a que hay aire al lado de él y ese aire le da contraste, un contraste natural, ¿verdad? Gracias a eso podemos ver los bordes del diafragma, por lo menos el borde superior. Fíjense, el borde superior del diafragma se puede ver, pero no podemos ver el borde inferior. ¿Quién puede ver el borde inferior? Nadie. ¿Por qué? Porque pues debajo del diafragma, del borde inferior del diafragma está el hígado, una densidad que tiene similar, un órgano que tiene densidad similar como el hígado, o en el lado izquierdo el vaso y el colon que tienen densidades similares. Debido a esas densidades similares es que el borde inferior del diafragma no se puede ver porque no hay contraste. Mientras arriba sí hay contraste porque la densidad agua del diafragma contrasta con la densidad aire que hay en el pulmón. En este caso, por ejemplo, es un caso de un paciente que tiene neumoperitoneo, hay aire en el peritoneo, el interior de cavidad peritoneal, y gracias al aire que hay en cavidad peritoneal se puede ver el borde inferior del diafragma y el borde superior también del diafragma. Fíjense, se ve el borde inferior y se ve el borde superior del diafragma. Aquí también, borde superior y borde inferior del diafragma, gracias a que hay neumoperitoneo. Este es otro ejemplo, lo mismo de neumoperitoneo. Muy bien. Ya, hablemos ahora de la mamografía. La mamografía es una radiografía de la mama. Básicamente es un equipo de rayos X que tiene un tubo de rayos X que produce una radiografía igual que la que se realiza en cualquier lugar, pero tomando una radiografía de la mama previamente comprimida. Hay unas paletas plásticas de compresión que realizan la compresión de la mama para que sea más fácil de identificar nódulos o masas que puedan existir en la mama. Al comprimir, uno dispersa el tejido de la mama y al dispersarse el tejido de la mama se ve más clara en la radiografía que se toma. El cassette siempre está debajo de la mama, el rayo X va de arriba hacia abajo, penetra la mama y se imprime o se graba, digamos, en el cassette que se encuentra debajo. Sí. Es un estudio relativamente barato, de rápida realización, una mamografía de las dos mamas en proyecciones craneocaudal y medio lateral oblicua, demorará más o menos unos 15 a 20 minutos, no demora más de 20 minutos. Las dos proyecciones entonces que deben de tomarse siempre en una mamografía son la craneocaudal y la medio lateral oblicua, así se llaman. Craneocaudal porque va de arriba a abajo. Esta, por ejemplo, es una craneocaudal. Estamos tomando una radiografía de la mama de arriba hacia abajo o craneocaudal. Después de tomada esta, se toma la medio lateral oblicua, en la cual este equipo gira o rota. Fíjense que aquí hay una flechita verde, te está diciendo, te está explicando que rota. Todo el tubo rota un poquito, unos 40 grados más o menos rota, y la mama es comprimida de medial a lateral y se toma la radiografía en esa proyección, ¿no? Esta es la otra proyección. Los requisitos para poder realizarse una mamografía es que tenga tenga más de 35 años, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer a una chica de 15, de 20 años? Porque las mamas de esa persona son muy densas, tienen mucho tejido glandular y además no es bueno irradiar a personas menores a 30 años. O sea, irradiar tan pronto no es aconsejable. Entonces, siempre se realiza en mujeres mayores a 35 años. La sensibilidad de la mamografía, del diagnóstico en la mamografía depende de la densidad de cada mama. Fíjense que hablamos a cada rato de la densidad de cada mama individual. Las mamas de una mujer joven no es lo mismo a una mama de la mujer que tiene más de 35 años, de una de 60, 70 años, no es lo mismo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Es muy buena para la pesquisa del cáncer temprano, la mamografía. Básicamente se utiliza para screening de cáncer temprano, pero también puede ser utilizada para personas que tienen nódulos o bultos palpables. A ver, estas son una serie de densidades de la mamografía de mamas diferentes. Fíjense, ¿qué tienen de diferencia estas mamas? Todas están tomadas en proyecciones medio lateral oblicua, porque se logra ver el pectoral. Si se logra ver el músculo pectoral, está tomada en medio lateral oblicua. Ok, esta mama es más oscura que esta es más blanca que esta, o esta es más
opaca que esta, que es más radiolúcida, digamos. ¿Cuál es la característica? Esta mama tiene poco tejido fibroglandular. Este es el tejido fibroglandular que es blanco. Entonces, al tener menos tejido fibroglandular, tiene más tejido adiposo. Si se fijan, el tejido adiposo es oscuro. Habíamos hablado de las 5 densidades radiológicas básicas y habíamos dicho que la grasa o el tejido adiposo está muy cerca al aire, está en una densidad baja. Entonces, fíjense que es oscuro. Y cuanto más blanca sea la mama, tiene más tejido glandular y más tejido fibroso. Estas personas son generalmente personas más jóvenes. Las personas más jóvenes tienen más tejido fibroglandular y las personas más añosas tienen menos tejido fibroglandular y más tejido adiposo. ¿Cuál de estas es mejor? Obviamente esta, la A. Para hacer diagnóstico es mucho mejor. Un nódulo que es bueno, le vamos a llamar radiopaco, en un medio, en una mama que es radiolúcida, pues se va a ver al tiro, va a haber buen contraste. Pero un nódulo que es radiopaco, vamos a ponerlo acá en una mama que es radiopaca, pues no se va a ver bien, no se va a claramente visualizar porque no hay buen contraste. Entonces, esa es la razón por la que las mamas que tienen más edad son más radiolúcidas, entonces son más fáciles de ver que las mamas que tienen menos edad. Esa es la razón por la que no se toma normalmente mamografías en personas menores a 35 años. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de tomas en proyecciones medio lateral, perdón, de medio lateral oblicua, que son estas, y craneocaudales, que son estas. Fíjense que en las medio lateral oblicuas se ve el pectoral por lo menos en 2/3 de su extensión, ¿sí? Mientras que en las craneocaudales muchas veces no se logra ver nada del pectoral. Algunas veces se ve un poco, pero generalmente no se logra ver el pectoral, ¿no? Ahora fíjense, un nódulo, aquí por ejemplo está señalando un nódulo, una bolita, ¿no? Fíjense que las bolitas son blancas, los nódulos son blancos, a menos de que sea un nódulo graso o como un lipoma o un quiste oleoso, la gran mayoría de los nódulos son radiopacos. Entonces, en una mama densa, pues a veces no se puede ver y esa es la razón por la que la mamografía puede fallar en hacer diagnóstico cuando son las mamas muy densas. Sí, aquí se ve el nódulo, aquí está el nódulo, aquí se ve el nódulo, aquí se ve el nódulo. Gracias a que estas mamas no son tan densas como estas. Muy bien. La característica más común del cáncer in situ es esto, ir a buscar microcalcificaciones agrupadas y que sean pleomórficas. ¿Qué quiere decir pleomorfismo? Que tienen diferentes formas y tamaños. Eso es pleomorfismo. Entonces, si uno ve una mamografía y en esa mamografía ve microcalcificaciones como estas que tienen diferentes formas y que están agrupadas, es casi signo patognomónico de que hay un cáncer in situ y esto es, digamos, salvarle la vida a la persona porque le estás diciendo es un cáncer inicial y pues le estás salvando la vida. Esa es la razón, esa es, digamos, la razón del uso de la mamografía. Hablemos ahora de la tomografía. El tomógrafo también es un equipo que emite radiación ionizante, al igual que los rayos X simples. Bueno, de hecho, el tomógrafo tiene un tubo de rayos X que da vueltas, que gira alrededor de un paciente, de una persona, ¿no? Es más o menos disponible, la disponibilidad es relativa estos pacientes, en este método de diagnóstico. Es relativamente caro, la realización de una tomografía, lo más barato creo que en nuestro medio es de 400 a 500 bolivianos, creo que es el estudio más barato que se tiene, está en relación a los 400 a 500 bolivianos. Muchas veces necesita necesita de que la persona se quede quieta durante por lo menos unos 10 a 15 segundos, dependiendo de el tipo de estudio que se va a realizar. Pero la necesidad de quedarse quieto, estático por el paciente es importante debido a que el movimiento hace que las imágenes salgan de poca calidad. Es muy bueno para observar órganos internos, para observar al menos estructuras calcificadas, huesos, cerebro, columna vertebral. Es malo para partes blandas que son muy pequeñas, como por ejemplo ligamentos o tendones, o para ver cartílago. Vamos a hablar un poquito de la historia. Aquí está esta persona que se llama Godfrey Hounsfield.
fue la primera persona en hacer un tomógrafo. Fíjense el año, bueno, él nació en 1919 y el 2004 falleció. Pero fíjense, el tomógrafo que inventó era solamente para ver cerebro y se hizo el año 1972. Y en el 75 ya pudo realizarse un tomógrafo para poder ver los restantes del cuerpo, para ver abdomen, para ver tórax, para ver los restantes del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, este es el primer tomógrafo, aquí está el tubo de rayos X, y el tubo daba vueltas alrededor de la cabeza de la persona que se quedaba acá, y pues estos estudios, por ejemplo, los antiguos demoraban más de una hora. Actualmente los tomógrafos de cráneo pues demoran 5 a 7 segundos, ¿no? Bueno, la casa disquera que se llamaba EMI, que son las que grabaron los discos de los Beatles, fue la única empresa que dijo que sí iba a invertir. Le dijo sí a este señor, al señor Godfrey Hounsfield, le dijo sí, yo voy a invertir contigo para poder hacer un tomógrafo. Él creyó en esa persona y pues gracias a esa casa disquera es que se invirtieron en esta persona y se hizo el primer tomógrafo. De hecho, el primer tomógrafo creo que se llamaba EMI Scanner, gracias en honor a esa casa disquera, ¿no? Entonces, fíjense las primeras imágenes, qué feas eran, ¿no? Son imágenes súper pixeleadas del cerebro, pero pues para ese entonces era el boom de la tecnología, ¿no? Poder ver el interior del cráneo de una persona era impensable en ese tiempo. Y bueno, los nuevos tomógrafos ya, pues la calidad de la imagen es muy superior, pueden hacer reconstrucciones coronales, sagitales, oblicuas, y los tiempos también para realización de estos estudios son mucho mayores, mucho más rápidos, ¿no? Además, la dosis de radiación, cada vez que se van lanzando nuevos tomógrafos, la dosis de radiación también van tendiendo a ser menores para tener menos efectos adversos en las personas que reciben estos estudios. Bueno, para la siguiente, aquí vamos a quedar la teórica. La siguiente clase teórica vamos a hablar de los principios físicos de la tomografía y de los ultrasonidos, así como de la resonancia magnética. Gracias. Hasta luego.